El viento helado del invierno se colaba por las rendijas de la cabaña, mientras Josie Bell Carter tosía débilmente con la frente ardiendo bajo la luz mortecina de un quinqué. Colton Colt Remington. Llevaba 3 noches sin dormir, el sombrero polvoriento descansando en la mesita junto a la cama, vigilándola con la determinación de no dejar que aquella desconocida que había caído medio muerta en la nieve cerca de sus tierras perdiera la vida bajo su techo. Corría el año 1878, y el territorio salvaje de Montana ya se había cobrado demasiadas almas. Colt no estaba dispuesto a permitir que ella fuese otra más. «Agua», susurró Josie Bell, apenas audible por encima del crepitar del fuego. Su cabello, alguna vez de un cobrizo encendido, yacía apelmazado sobre la almohada. Su piel estaba tan pálida como la nieve recién caída. Colt tomó el jarro de hojalata, le alzó la cabeza con cuidado y la ayudó a beber. «Despacio, señorita, solo sorbos pequeños». Ella entreabrió los ojos verdes como la salvia de verano, en contraste con su rostro enfermo. «¿Quién es usted?», preguntó confundida. «Me llamo Colton Remington. Le encontré casi congelada en la nieve a 1 milla de aquí hace 3 días. Desde entonces lucha contra una fiebre muy dura». Acomodó el paño húmedo sobre su frente. «¿Puede decirme qué hacía una dama como usted sola en plena ventisca en el peor invierno que recordamos?» Una nueva tos la sacudió entera. Colt sostuvo sus hombros hasta que pasó el espasmo, la preocupación marcando aún más las arrugas de su rostro curtido. Con 32 años había vivido muchas penurias en la frontera, pero aquella mujer despertaba en él algo que creía olvidado. Cuando recobró el aliento, Josie Bell murmuró: «Viajaba hacia Helena». La diligencia se rompió. Pensé que podía llegar andando a la próxima estación. Una sonrisa amarga cruzó sus labios agrietados. Estaba equivocada. Colt asintió comprendiendo aquella apuesta desesperada. Las líneas de diligencias eran inconstantes en invierno y a menudo dejaban a los pasajeros abandonados. «Son por lo menos 10 millas. Tiene suerte de estar viva». «Josie Bell Carter», susurró ella antes de cerrar los ojos agotada por el esfuerzo. Colt se levantó de la silla, su silueta alargándose en el suelo de tablas. «Bien, señorita Carter, ahora necesita descansar más que hablar. Mandé aviso a Doc Gideon Holloway en el pueblo, pero con la nieve tan alta quizá tarde unos días en llegar. ¿Por qué me ayuda su mirada de repente firme a pesar de la fiebre lo detuvo en seco?» Era una pregunta justa. En aquellas tierras, los forasteros solían despertar recelo, no compasión. «Mi madre me enseñó a no darle la espalda a quien lo necesita». Además, añadió con una leve sonrisa, «el invierno aquí es muy solitario. Hasta la compañía de alguien enfermo es mejor que ninguna». La honestidad en sus palabras la tranquilizó. «Gracias, señor Frost». Colt la corrigió con suavidad. «Mr. Frost era mi padre, y nunca me llevé bien con él». Una sombra de sonrisa se dibujó en su rostro antes de que el sueño la venciera otra vez. Colt la observó un instante, notando que aún enferma desprendía cierta dignidad. Después fue al cuarto principal y avivó el fuego mientras el viento aullaba alrededor de la cabaña como un espíritu enfurecido. Pronto tendría que ver cómo estaban el establo y los animales. Al ponerse el abrigo pesado y tomar el sombrero, echó un vistazo hacia la puerta entreabierta. Aquella mujer lo inquietaba no como amenaza, sino como misterio: ropa de buena calidad, modales finos, una educación evidente. No era una mujer común de la frontera. Negó con la cabeza y salió al frío cortante. Lo que ocultara Josie Bell Carter tendría que esperar hasta que la fiebre cediera. La mañana siguiente amaneció brillante tras la tormenta de la noche. Colt había dormido mal en la silla junto al fuego, despertando a cada hora para comprobar su estado. Para su alivio, la fiebre había bajado, aunque ella oscilaba entre la vigilia y el sopor. Después de atender el pequeño ganado y las 2 yeguas, volvió con unos huevos frescos del gallinero. Mientras preparaba un desayuno sencillo, oyó movimiento en la habitación. «Señor Frost». «Colt». La voz de Josie Bell era más firme aunque aún rasposa. Colt limpió sus manos y se apresuró hacia la puerta.
Está despierta. ¿Cómo se siente? Ella intentaba incorporarse, el rostro enrojecido más por el esfuerzo que por la fiebre. Como si una manada de bisontes me hubiera pasado por encima. Pero creo que lo peor ya terminó. ¿Qué día es?, preguntó ella. Martes. Lleva aquí 4 noches. Él se acercó despacio, notando cómo le temblaban las manos al intentar peinar su cabello enmarañado. ¿Tiene hambre? Estoy haciendo algo de comer. Una expresión de vergüenza cruzó su cara al mirarse. Esto no es mi camisón. Colt sintió el rubor subirle al cuello. Sus ropas estaban empapadas cuando la encontré. Tuve que quitárselas. Traté de ser respetuoso. Ese camisón era de mi hermana cuando aún vivía aquí antes de marcharse a Oregón. Ella había usado aquel camisón cuando aún vivía allí antes de casarse y marcharse a Oregón. Josie Bell Carter asintió, al parecer conforme con la explicación. Gracias. Y sí debo admitir que tengo bastante hambre. Eso es buena señal, respondió Colton Colt Remington, aliviado por cambiar de tema. Le traeré huevos y café. Cuando volvió con la sencilla comida, Josie Bell había acomodado las mantas con más pudor. Él colocó la bandeja sobre su regazo y se retiró a la silla junto a la cama. No hace falta que me observe mientras, como dijo ella con una leve sonrisa burlona. Prometo no atragantarme ni desmayarme en el plato. Colt sonrió sorprendido por su humor. Costumbre, supongo. Llevo días vigilándola con atención. Josie Bell probó un bocado cerrando los ojos un instante al saborear aquel alimento tan simple. Está delicioso. Creo que no había notado cuánto necesitaba comer. La fiebre deja a uno sin fuerzas. Colt la miró, notando cómo regresaba poco a poco el color a sus mejillas. Si no le molesta que pregunte, señorita Carter, ¿qué asuntos la llevaban a Helena? No es común ver mujeres viajando solas por estas tierras, y menos en pleno invierno. El tenedor se detuvo a medio camino y una sombra de cautela cubrió su rostro. Iba a encontrarme allí con mi prometido. Tiene intereses mineros en la región. Colt asintió, intentando ignorar la punzada de decepción que le provocó la palabra prometido. Debe de estar desesperado por usted. Cuando los caminos se despejen, puedo cabalgar al pueblo y enviar un telegrama. No será necesario, repuso ella, dejando el tenedor de pronto sin apetito. Rufus no me espera hasta fin de mes. Salí antes de lo previsto. El tono de su voz hizo que Colt se detuviera, pero supo no presionar. Cada quien en esas tierras guardaba secretos y motivos propios. Puede quedarse aquí hasta que recupere fuerzas. La diligencia no pasará al menos en 2 semanas, con los pasos nevados como están. Un destello de alivio se reflejó en su rostro antes de recomponerse. Es usted muy generoso. Buscaré la manera de pagarle su hospitalidad. No hace falta, aseguró Colt. Solo concéntrese en sanar. Los 10 días siguientes adoptaron un ritmo inesperado. Mientras Josie Bell recuperaba fuerzas, pasaba más tiempo en la pequeña sala envuelta en mantas cerca del fuego. Su tos persistente fue cediendo y poco a poco emergía su vitalidad natural. Colt se descubría cada vez más atraído por su compañía. Ella era culta leída y lo entretenía con conversaciones sobre libros de los que él apenas había oído hablar. Por las noches, en cambio, escuchaba atenta cuando él compartía relatos de sus 10 años en la frontera, arreos de ganado, encuentros con tribus y la dureza indómita de aquellas tierras. ¿Cómo terminó aquí tan lejos de todo?, preguntó Josie Bell, una noche mientras compartían un guiso sencillo. Había insistido en ayudar, aunque Colt solo le permitió cortar verduras sentada a la mesa. Él meditó un momento mientras echaba otro tronco al fuego. Después de la guerra, ya no quedaba nada para mí en el este. La granja de mi familia en Pensilvania estaba en ruinas, y yo había visto suficiente en el ejército de la Unión como para saber que necesitaba silencio y espacio abierto. Vine con mi hermana y su esposo al principio. Ellos partieron a Oregón tras un par de años, pero estas tierras me atraparon. No podría imaginarme en otro sitio. Josie Bell asintió pensativa. Comprendo el atractivo de un nuevo comienzo. ¿Y usted, señorita, aventuró Colt? No parecía alguien habituada a los pueblos fronterizos.
Una sombra cruzó su mirada. No crecí en Boston. Mi padre era comerciante, tenía intereses navieros. Se detuvo girando un anillo de plata en su dedo. Falleció el año pasado. Todo cambió entonces. Colt aguardó en silencio, notando que había más historia detrás, pero respetando sus límites. Al cabo de unos segundos, Josie Bell siguió con voz más baja. Rufus, mi prometido, era socio de mi padre. El compromiso convenía a todos. Pero imagino que ya dedujo que no viajaba antes de tiempo por casualidad. Colt inclinó la cabeza. Me lo figuraba, aunque no era asunto mío preguntar. 3 días antes de la boda descubrí discrepancias en las cuentas de mi padre. Papeles que demostraban que Rufus Crane llevaba años robando de la empresa. Sus manos se crisparon en la taza. Cuando lo enfrenté vi en sus ojos algo que me heló la sangre. No era el hombre que pensé conocer. Temí por mi vida, así que tomé las pruebas y huí. Un impulso de ira protectora recorrió a Colt. La amenazó. No con palabras, pero con la mirada sí. Se estremeció. He estado viajando hacia el oeste casi 2 meses, sin permanecer en un lugar más de unos días. Escuché que en Helena había una corte federal, y pensé que allí quizá hallaría justicia. Y ahora, preguntó Colt, observándola con seriedad. ¿Aún piensa ir a Helena? El gesto de Josie Bell Carter se endureció con decisión. Debo hacerlo, no solo por la memoria de mi padre Amos Thatcher, sino porque sé que Rufus ha engañado a muchos más. Debo hacerlo no solo por la memoria de mi padre Amos Thatcher, sino porque estoy convencida de que Rufus Crane ha estafado también a otros gente que confió en él, dijo Josie Bell Carter con firmeza. Colton Colt Remington asintió despacio. Ese es un camino muy peligroso, señorita Carter. Josie Svelle, lo corrigió ella con una pequeña sonrisa. Si yo lo llamo Colt, usted debería usar mi nombre también. Josie Bell, repitió él saboreando la suavidad del nombre en sus labios. Esa noche Colt se recostó en su improvisado catre junto al fuego, habiéndole insistido a ella que siguiera ocupando la habitación. No podía dejar de pensar en su historia. La idea de que enfrentara sola semejante amenaza lo atormentaba. Helena crecía con rapidez, pero seguía siendo un lugar duro. Una mujer sola levantando cargos contra un hombre tan influyente estaría expuesta a riesgos enormes. Al amanecer, Colt ya había tomado una decisión. Cuando Josie Bell salió del cuarto con el cabello recogido en una trenza y vistiendo un vestido limpio que él había conseguido gracias a la esposa de Zeke Callahan, le habló sin rodeos mientras servía café. «Viajaré con usted a Helena». Ella levantó la mirada sorprendida. «No es necesario, ya hizo demasiado por mí». «No es tema a discutir», interrumpió Colt con voz serena. «Viajar en invierno es bastante peligroso y peor si alguien anda buscándola». Sonrió apenas. «Además tengo asuntos propios en Helena». «¿Qué clase de asuntos?», preguntó ella escéptica. «Provisiones, bancos, cosas que atender», respondió él consciente de lo débil de la excusa pero sin apartar la mirada. La verdad es que no estaría en paz sabiendo que va sola. Josie Bell lo contempló largo rato. En su rostro se mezclaban gratitud, dudas y algo más difícil de descifrar. Finalmente asintió. «Gracias, me vendrá bien la compañía». Durante la semana siguiente, mientras su cuerpo recuperaba fuerzas, Colt la convenció de que no partirían hasta que pudiera montar con seguridad. Le enseñó a manejar su yegua más dócil, guiándola alrededor del claro cercano a la cabaña. «Me siento ridícula», confesó ella, tras casi caer del lomo en uno de los intentos. «En Boston las mujeres no montamos así». Colt la sostuvo del codo ignorando el calor que le recorrió al tocarla. «Las monturas de costado sirven en los parques de ciudad, pero en las montañas son una trampa mortal». «Lo está haciendo bien para principiante». El elogio tiñó sus mejillas y ella murmuró. «Es usted un maestro paciente». Mientras se preparaban para el viaje, Colt se descubría cada vez más pendiente de ella. La gracia con que se movía la risa clara que estallaba cuando contaba algún chiste malo, la seriedad en su ceño al concentrarse. Y Josie Bell, por su parte, lo observaba cuando cortaba leña o atendía el ganado,
con una expresión pensativa. Por las noches junto al fuego sus conversaciones se volvían más hondas, dejando atrás la cortesía para compartir temores y sueños. ¿Nunca se siente solo aquí?, preguntó ella una vez mientras el viento aullaba como un lamento. Colt reflexionó antes de contestar. Sí, hay una paz que valoro, pero a veces el silencio pesa demasiado. Removió las brasas lanzando chispas hacia la chimenea. ¿Y usted? Tenía muchos amigos en Boston. No solo conocidos. Mi padre fue muy protector tras la muerte de mi madre Caroline Everhart. Pasé casi toda mi juventud en internados. Quizá por eso acepté tan rápido el compromiso con Rufus. Estaba sola, y él era atento. Usted merece algo mejor que simple atención, dijo Colt en voz baja. Merece alguien que vea su verdadero valor. Sus miradas se encontraron en el resplandor del fuego, y un destello eléctrico recorrió el aire. Josie Bell fue la primera en apartar los ojos, aunque el temblor en sus dedos al tomar la taza de té delató lo que intentaba ocultar. 2 semanas después de despertar por primera vez en aquella cabaña, emprendieron camino a Helena. La nieve se había endurecido lo suficiente para permitir el viaje, aunque Colt advirtió que serían 3 días duros. Preparó todo con cuidado, dejando a Zeke Callahan a cargo de su ganado. Josie Bell se vistió con pantalones de hombre bajo la falda, algo que al inicio la escandalizó, pero pronto agradeció al enfrentar los senderos rocosos. Colt también la obligó a ponerse su abrigo de lana forrada de borrego, mucho más cálido que sus prendas de ciudad. Ahora sí parece toda una mujer de frontera, bromeó él. Al partir mientras el sol proyectaba largas sombras en la nieve virgen, ella se irguió en la montura fingiendo seriedad. Eso significa que dejará de tratarme como si fuera de cristal. Colt soltó una carcajada que resonó en el aire helado. Ni lo sueñe, Boston. El apodo había nacido solo, y Josie Bell descubrió que no le molestaba en absoluto. Al contrario, sonaba como un secreto compartido. El primer día de camino transcurrió sin sobresaltos. Colt marcaba un paso prudente, consciente de su salud aún frágil y de su poca experiencia. Hicieron varias paradas para descansar, y él le iba señalando montes, huellas de animales y rincones del paisaje, compartiendo el conocimiento íntimo que tenía de aquellas tierras salvajes. Cuando el atardecer tiñó el cielo de tonos cobrizos, Colton Colt Remington los condujo hacia un claro protegido por unas peñas. «Aquí acamparemos esta noche», anunció al desmontar con soltura y tender la mano para ayudar a Josie Bell Carter a bajar del caballo. Sus dedos se demoraron un instante en su cintura, y ella lo miró con sorpresa, consciente de lo cerca que estaban. El aroma a pino y cuero lo envolvía ya familiar para ella. Colt carraspeó y se apartó. «Encenderé la hoguera. Descanse un poco». Mientras él atendía a los caballos y recogía leña, Josie Bell dispuso los petates a ambos lados de donde ardería el fuego. Le sorprendió lo natural que resultaba compartir aquellas tareas domésticas con un hombre al que apenas conocía y que, sin embargo, ya era crucial en su destino. Colt volvió con los brazos cargados de troncos, advirtiendo su gesto pensativo. «¿Le inquieta algo, no?», murmuró ella. «Solo pensaba en lo rápido que puede cambiar la vida. Hace un mes preparaba mi boda en Boston, y ahora estoy aquí huyendo de un pasado y buscando un futuro incierto con un vaquero». Colt encendió el fuego, y al ver las primeras llamas ella suspiró. Arrepentimiento ninguno. Miedo sí. Incertidumbre toda. Pero no me arrepiento. Conocerlo ha sido lo único afortunado de esta desgracia. La luz iluminó su rostro cuando él alzó la vista mostrando una expresión desarmada. La fortuna ha sido mía, Josie Bell. Cenaron carne seca, galletas duras y café junto a la hoguera. Colt compartió anécdotas de su primer invierno en Montana, lo mal preparado que estaba. Y cómo Chief Iron Elk y su pueblo le enseñaron a sobrevivir. Me enseñaron a respetar esta tierra, no solo a soportarla, explicó. Cambió mi manera de ver el mundo. Habla de ellos con un respeto que pocos tienen, observó ella. El semblante de Colt se ensombreció. La mayoría nunca se ha molestado en conocerlos. Después de la guerra, juré no caer en la trampa de despojar a otros de su humanidad. Josie Bell le tomó la mano con suavidad.
Su corazón lo honra, Colt Remington. Él entrelazó sus dedos ásperos con los de ella. A dormir, Boston. Mañana será un día más largo. Esa noche Josie Bell, arropada en mantas, lo contempló al otro lado de las brasas moribundas. Aún dormido, él mantenía una alerta silenciosa, una mano cerca del rifle. Se preguntó qué dolores y pérdidas habían forjado aquellas arrugas y esa sombra en su sonrisa. A medianoche el frío arreció y ella despertó temblando. Colt reaccionó de inmediato acercándose preocupado. Su tos vuelve, dijo al escuchar su respiración entrecortada. Sin dudarlo, arrastró su petate junto al de ella. El calor del cuerpo es la manera de sobrevivir aquí. Demasiado helada para oponerse, Josie Bell aceptó cuando él la rodeó con el brazo pegándola a su pecho fuerte y cálido. En lugar de escándalo sintió seguridad. Mejor susurró él cerca de su oído. Sí. Gracias, contestó ella adormeciéndose con el ritmo constante de su corazón. Al amanecer ambos despertaron con cierta incomodidad, apartándose con torpeza y excusándose mientras recogían el campamento. La naturalidad del día anterior parecía quebrada, pero ninguno lo mencionó. Josie Bell, mientras cabalgaba tras Colt, no podía apartar de su mente la sensación de sus brazos, ni la mezcla confusa de gratitud y atracción que crecía día a día. A mediodía nubes negras se alzaron en el horizonte, y Colt frunció el ceño. Se viene tormenta fuerte. Necesitamos un refugio mejor. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó ella inquieta. Una cabaña a un par de horas si apuramos el paso. Nada lujoso, pero tiene paredes y techo. Apremiaron la marcha. Los caballos también percibían la urgencia. El viento aumentaba y los copos gordos comenzaron a caer justo cuando alcanzaron la vieja cabaña abandonada. Era apenas una estancia con chimenea y ventanas cubiertas con hule en lugar de vidrio, pero para Josie Bell parecía salvación. Colt aseguró a los animales en un pequeño cobertizo y luego entró donde ella ya había barrido la suciedad y trataba de encender fuego con la escasa leña seca. Él tomó el mando con práctica destreza y pronto brotaron llamas. Estaremos aquí al menos un día, quizá dos, dijo mirando la nevada que caía densa en la puerta. La tormenta llegó más rápido de lo que esperaba. Josie Bell Carter escondió como pudo la punzada de decepción. Cada día de retraso era un día más en que Rufus Crane podía descubrir dónde estaba o destruir las pruebas que ella pensaba presentar. Pero conocía bien esa tierra salvaje, discutir con el clima era inútil. ¿Tenemos víveres suficientes?, preguntó repasando mentalmente lo que quedaba. Colton Colt Remington asintió. Lo justo para unos días y si hace falta cazaré. La miró con seriedad. ¿Cómo se siente de verdad? La verdad, no lo que cree que quiero oír. Ella suspiró dejando caer los hombros, cansada, adolorida, un poco inquieta por la demora. Pero viva gracias a usted. Es más fuerte de lo que piensa, dijo Colt con voz suave. No muchas mujeres de ciudad hubieran soportado lo que ya pasó. Un calor inesperado recorrió a Josie Bell. He tenido una excelente guía. Al caer la noche, la tormenta arreció. El viento golpeaba las paredes de la cabaña y la nieve se amontonaba afuera. Compartieron carne seca y el último pan fresco junto al fuego. El único cuarto no ofrecía privacidad, y ella tomó conciencia de lo aislados que estaban, cuando Colt extendió los petates cerca de la chimenea. A diferencia de la noche anterior, las normas dictaban guardar cierta distancia, y sin embargo, cuando él se recostó, ella deseó tenerlo más cerca a la cabaña, aunque sólida se sentía helada. Colt, dijo en la penumbra. Aquí estoy, respondió de inmediato como si tampoco hubiera conciliado el sueño. Nunca le he agradecido de verdad por salvarme la vida. Él se movió incómodo. No hace falta, cualquiera lo habría hecho. Eso no es cierto, replicó ella con suavidad. La mayoría hubiera hecho mucho menos. O nada. Usted es un buen hombre, Colt Remington. Quizá el mejor que he conocido. El silencio fue tan hondo que pensó haberlo incomodado. Entonces lo vio arrodillarse a su lado, el rostro serio iluminado por el resplandor del fuego. Josie Bell empezó con la voz áspera por la emoción. Debo decirle algo y espero que no me juzgue mal.
Sé que huye de un compromiso roto, que su corazón debe estar lastimado. Y sé que es demasiado pronto, pero me sorprendo queriéndola de una manera que nunca sentí antes. Ella se incorporó despacio sin apartar los ojos de él. Mi compromiso con Rufus fue un trato de negocios, no de amor. Mi corazón nunca fue suyo. La esperanza brilló en el semblante de Colt. Aún así, apenas nos conocemos. Aquí el tiempo se mide distinto, ¿no cree?, susurró ella rozando su mejilla con la mano. Una semana enferma junto al fuego parece toda una vida. Un día en el camino revela más del carácter que años de bailes en salones. Colt atrapó su mano y la besó en la palma. Un escalofrío recorrió a Josie Fellow, ajeno al frío. No quiero aprovecharme de su vulnerabilidad, susurró él. Ella sonrió con dulzura. Se quedó a mi lado cuando estaba en lo peor y jamás me hizo sentir otra cosa que seguridad. Creo que ya pasamos de preocuparnos por eso. ¿No le parece? Colt se inclinó despacio, dándole tiempo de apartarse, pero Josie Bell acortó la distancia, y sus labios se encontraron en un beso que empezó tímido y se volvió intenso, dejándola sin aliento. ¿Recuerda cuando abrió los ojos por primera vez y me preguntó quién era?, dijo él entre risas bajas. Incluso viéndome medio muerta, rió ella suavemente. Sobre todo entonces admitió: vi una luchadora y siempre he admirado la fuerza. Hablaron hasta tarde con los petates juntos por decisión mutua. No hicieron más que besarse de vez en cuando y compartir la calidez de sus brazos. Colt le confió sus sueños: ampliar el pequeño rancho, levantar una casa digna algún día. Josie Bell evocó su niñez, la muerte temprana de su madre Caroline Everhart y la relación complicada con su padre Amos Thatcher. ¿Qué hará después de Elena si logra llevar a Rufus ante la justicia?, preguntó él cuando las brasas se consumían. Ella pensó un momento. No lo sé. Tengo algunos ahorros, tal vez abra una escuela pequeña. Siempre me gustó enseñar a las niñas en el internado. A Montana le vendrían bien buenas maestras, respondió Colt, procurando sonar neutral, especialmente en los poblados pequeños. Josie Bell lo miró fijamente. Está pidiéndome que me quede en Montana, Colt Remington. Él tragó saliva. Le estoy pidiendo que considere quedarse conmigo. Sé que es pronto. Sé que tiene opciones que un ranchero sencillo no puede igualar. Pero estas semanas a su lado me mostraron lo que mi vida podría ser con la compañera adecuada. Las lágrimas brillaron en los ojos de Josie Bell. Nadie me había visto nunca como una compañera. Hasta ahora, mi padre siempre me vio como un recurso que debía administrar. Rufus Crane me veía como la manera más fácil de legitimar su control de la empresa. Susurró Josie Bell Carter, trazando con sus dedos la línea firme de la mandíbula de Colton Colt Remington. Tú eres el primero que me ve de verdad. ¿Eso significa que sí?, preguntó él con la esperanza brillando en los ojos. Significa... Veamos qué pasa en Elena, respondió ella con sinceridad. Tengo que terminar lo que empecé. Necesito justicia para mi padre Amos Thatcher y para todos los demás a quienes Rufus engañó. Después de eso, sí me encantaría pensar en un futuro contigo, Colt. La sonrisa que él le regaló valía más que todas las penurias vividas hasta ese momento. La tormenta duró todo el día siguiente, obligándolos a permanecer en la cabaña. Aprovecharon el encierro para conocerse mejor, compartiendo historias, esperanzas y hasta miedos. Colt le enseñó a jugar póker con una baraja gastada, mientras Josie Bell recitaba poemas que su institutriz le había obligado a memorizar de niña. Al amanecer del segundo día, el temporal había pasado, y el paisaje blanco parecía otro mundo. Partieron temprano. Colt abría paso entre la nieve profunda, y Josie Bell lo seguía de cerca. Tardaron 2 días más en llegar a Elena, ahora compartiendo sin reparo el mismo petate por calor y compañía, aunque él mantuvo siempre un respeto absoluto por los límites que ella aún no había cruzado. Al coronar la última colina y ver el valle donde se extendía Elena, Josie Bell sintió una mezcla extraña de miedo y esperanza. Esa ciudad significaba el final de su huida de Boston, pero también quizá el inicio de algo nuevo junto a aquel hombre.
¿Se arrepiente?, preguntó Colt al notar su expresión pensativa. No, ya recorrí demasiado para volver atrás. Pero me inquieta lo que nos espere allá abajo. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos, prometió él apretando con fuerza su mano enguantada. Entraron en Helena al caer la tarde. El bullicio de la ciudad minera contrastaba con la soledad del camino, edificios de madera cruda, otros de ladrillo, presumiendo permanencia, salones y tiendas repletos a pesar del frío, carretas cargadas de víveres y mineral chapoteando en las calles fangosas. Colt los condujo a un hotel discreto en una calle lateral. Es un lugar respetable, pero lo bastante apartado para no llamar la atención, explicó asegurando 2 habitaciones contiguas. La propietaria Cora Bell Hannigan, de rostro severo, miró con recelo el aspecto cansado de Josie Bell, pero se suavizó cuando Colt dijo que era su prima recién recuperada de una enfermedad. Ya instalada en la habitación que parecía un lujo tras la ruta compartida, Josie Bell se permitió un instante de duda. Las pruebas que cargaba podían no ser suficientes. Rufus tenía aliados poderosos incluso en el oeste. Estaba arriesgando no solo su porvenir, sino también el de Colt. Un golpecito en la puerta que comunicaba sus cuartos interrumpió sus pensamientos. Adelante llamó acomodándose el cabello. Colt entró ya lavado del polvo del viaje. Dentro de la habitación estrecha parecía más grande todavía su rudeza de frontera, resaltando contra el empapelado floreado. «Debo ir a la oficina del comisario», dijo sin rodeos. «Saber en quién podemos confiar». «Estará bien sola por un rato, sí. Ordenaré mis documentos. Y quizá busque ropa más decente», respondió ella, mirando con desagrado sus ropas manchadas de viaje. Colt la tomó de las manos. «Eres hermosa sin importar lo que lleves puesto». «Adulador», rió ella, inclinándose contra su pecho, tomando fuerza de su firmeza. «Ten cuidado. Rufus sabe ganarse amigos poderosos». «Hoy solo observo nada que despierte sospechas», le aseguró él. Cuando Colt salió, Josie Bell sacó del envoltorio de hule los libros contables y cartas que guardaba celosamente, pruebas claras del desfalco sistemático de Rufus a la empresa de su padre y otras inversiones. Las extendió en el escritorio repasándolas por enésima vez. Eran incriminatorias, pero ¿bastarían? ¿Y se preocuparía alguien en Helena por crímenes cometidos en Boston? Un golpe en la puerta del pasillo la sobresaltó. Ocultó las pruebas en el armario antes de preguntar: «¿Quién es servicio, señora? Traigo agua caliente», contestó una voz femenina. Agradeció el gesto y la muchacha, antes de irse, dudó un instante. «Discúlpeme, pero ¿de veras es usted prima del señor Remington?» «¿Por qué lo pregunta?», repuso Josie Bell intrigada. «Porque nunca vi a un hombre mirar a su prima de esa manera», soltó al fin la criada ruborizándose. «No la juzgo, señora, solo pensé que quizá necesite una amiga, no solo agua caliente». Josie Bell la observó con atención. Tener una aliada en esa ciudad podía ser de gran valor, sobre todo una mujer que conociera el pulso del lugar. «¿Cómo se llama Savannah Pike, señora?» «Pues Savannah». «Tiene razón, Colt y yo no somos parientes». «Es complicado. Estoy aquí por asuntos difíciles, y es mejor que pocos conozcan mis intenciones». Savannah asintió sin sorpresa. «Muchos llegan a Helena con secretos, algunos huyen de algo, otros buscan algo». Bajó la voz. «Si necesita información o moverse sin ser vista, pregunte por mí. Mi hermano trabaja en la oficina del telégrafo y mi primo atiende la barra del Silver Dollar. Aquí casi nada se escapa de nuestros oídos», dijo Savannah Pike con una sonrisa cómplice. «Gracias, Savannah, puede que recurra a ti», respondió Josie Bell Carter, dejando discretamente una moneda en la mano de la muchacha. «Por tu amabilidad extra». Cuando Savannah se retiró, Josie Bell le aprovechó el agua caliente para quitarse el polvo del camino y ponerse su vestido más limpio. Ese simple gesto devolvió algo de seguridad a su porte, recordándole la mujer decidida que había huido de Boston en vez de someterse a un hombre al que ahora conocía como criminal. Al caer la tarde regresó Colton Colt Remington, con el ceño sombrío. Entró por la puerta que unía sus habitaciones
y Josie Bell lo notó de inmediato. «¿Qué ocurre?», preguntó con inquietud. «Rufus Crane llegó a Helena hace 3 días», contestó él con crudeza. «Se hospeda en el Grand Hotel y anda reuniéndose con inversionistas mineros. ¿Aquí cómo pudo saber?». «No lo sabe», la interrumpió Colt, posando sus manos firmes en los hombros de ella. «Según el comisario, vino por negocios que ya tenía programados. Pero su presencia lo complica todo». «Debo moverme rápido», decidió Josie Bell, caminando nerviosa, «antes de que cierre tratos o esconda más pruebas. Si mañana mismo presento mi evidencia al fiscal federal». Despacio la cortó Colt con calma. «Tenemos que ser estratégicos. Crane ya se pinta aquí como empresario honorable. Primero hay que saber quiénes son sus aliados». Ella paseaba por el cuarto mordiéndose los labios de frustración. «Mientras nosotros esperamos, él destruye pruebas y fortalece sus defensas. No crucé medio país para que me manipule otra vez». Colt le tomó la mano haciéndola sentar junto a él. «Entiendo tu urgencia de veras. Pero lanzarse sin preparación puede arruinarlo todo y ponerte en peligro. No arriesgaré tu vida, Josie Bell, ni siquiera por justicia». La fiereza protectora en su voz la desarmó. «¿Qué sugieres entonces?». «Esta noche iré al Silver Dollar. Habrá una partida de póker donde Crane suele aparecer. Observaré sin llamar la atención. Mientras tanto, escribe tu declaración y descansa. Mañana iremos juntos al fiscal». Aunque quiso discutir, Josie Bell reconoció la sensatez del plan. «Está bien, pero prométeme que tendrás cuidado. Rufus es astuto y peligroso cuando lo acorralan». «Tranquila, seré solo otro vaquero polvoriento en la mesa de cartas», sonrió Colt con un guiño. «Ni se fijará en mí». Pero cuando Colt salió rumbo al Silver Dollar, Josie Bell no pudo conciliar el sueño. Cruzó a su ventana y observó la calle iluminada con faroles. Mineros mezclados con comerciantes, alguna dama respetable, apresurando el paso y el sonido de los pianos llenando la noche. Entonces lo vio Rufus Crane, impecable como siempre con su traje hecho a medida, caminando hacia el salón. El corazón de Josie Bell dio un brinco. Si Rufus llegaba a vincular a Colt con ella, todo estaría perdido. Sin pensarlo 2 veces, se abrigó y bajó corriendo. El aire cortaba como cuchillas mientras avanzaba con la cabeza gacha, agradecida por el sombrero que ocultaba parte de su rostro. Rufus iba un tramo por delante con esa arrogancia de quien está acostumbrado a dominar cualquier lugar. Josie Bell lo siguió. Distancia decidida a encontrar la manera de advertir a Colt. El Silver Dollar resplandecía como el centro de la vida nocturna de Helena. Rufus habló con un caballero trajeado a la entrada y entró riendo, esa risa que a ella le erizaba la piel. Respiró hondo y, dejando a un lado la vergüenza de una dama entrando sola a un salón, cruzó las puertas vaivén. El humo, la música y las carcajadas la envolvieron. Mujeres con vestidos de colores circulaban entre mesas abarrotadas. Josie Bell buscó con la mirada, y al fin lo encontró Colt sentado al fondo, cartas en mano, fingiendo calma mientras estudiaba a sus contrincantes. Sintió alivio, hasta que advirtió que Rufus avanzaba directo hacia esa mesa. El salón bullía de risas y humo, y Josie Bell Carter se quedó paralizada cuando vio a Rufus Crane, estrechando manos y recibiendo palmadas en la espalda como si fuera un viejo conocido. No podía acercarse a Colton Colt Remington sin llamar la atención. De pronto una mano dura la sujetó del codo. «Este no es lugar para una dama», gruñó un hombre corpulento con barba espesa y ojos desconfiados. Un brillo metálico en su chaleco la hizo darse cuenta de que llevaba una estrella de Levi Boone, ayudante de la ley. «Busco a alguien», balbuceó Josie Bell, intentando que su voz sonara firme. ¿Y quién no?, replicó él sin pizca de humor. «Pero las mujeres respetables no entran solas al Silver Dollar. O sale ahora mismo o la saco yo mismo». «Por favor», murmuró ella con urgencia. «Ese hombre del traje negro es peligroso. Necesito advertir a mi amigo en la mesa de póker». Levi Boone siguió la dirección de su mirada y su gesto cambió apenas. «Rufus Crane ha pasado el día entero con el juez y el alcalde. Aquí lo tienen por un caballero.
No es lo que aparenta, insistió Josie Bell, la desesperación quebrando su prudencia. Ha estafado a varias empresas en el este. Esa es una acusación muy seria, señora, la interrumpió Levy con dureza, apretando más su brazo. Y no conviene lanzarla sin pruebas contra un hombre de la posición del señor Crane. Tengo pruebas, exclamó ella de inmediato. Documentos, cartas. Entonces preséntelas por los canales adecuados, no armando un escándalo en un salón, zanjó él conduciéndola hacia la salida. Vuelva a su hospedaje y hable con el Marshal mañana si sus quejas son legítimas. Cuando estaban casi fuera, Rufus levantó la mirada y sus ojos se posaron directamente en ella. Por un instante, el corazón de Josie Bell se detuvo convencida de que la reconocía pese al sombrero sencillo y la ropa discreta. Sus pupilas se entrecerraron, pero alguien le habló al oído y volvió la atención a la mesa. Ya en la acera, Levy Boone suavizó el tono. Mire, señora, no sé qué cuentas tenga usted con Crane, pero Helena quiere mostrarse como ciudad decente. El alcalde y los comerciantes buscan inversionistas del este como él. Si quiere que la escuchen, va a necesitar más que acusaciones. Lo comprendo, respondió ella con voz baja, aunque por dentro la angustia le retumbaba. Gracias por su discreción. Vuelva a su hotel. No es seguro andar sola a estas horas, aconsejó él tocándose el ala del sombrero. Josie Bell caminó rápido bajo la helada noche con la ansiedad royéndole el estómago. Había puesto todo en riesgo y no tenía forma de avisar a Colt. Al llegar a su cuarto se dejó arrastrar por la inquietud, sobresaltándose con cada ruido del pasillo. Pasó una hora, luego otra, y no había señales de él. Lo habría reconocido Rufus. Habría estallado un enfrentamiento después de que ella se marchara. Finalmente, cerca de la medianoche, oyó unas botas acercarse y una llave girar en la cerradura del cuarto contiguo. Corrió a la puerta de conexión justo cuando Colt entraba. Gracias a Dios, exhaló ella con la voz temblorosa. Estaba muerta de preocupación. Él la miró sorprendido. ¿Qué pasó? Pareces un fantasma. Josie Bell confesó en un hilo de voz, vi a Rufus dirigiéndose al Silver Dollar. Y lo seguí. Temí que pudiera reconocerte, que corrieras peligro. Colt la tomó de las manos, su mirada seria. Eso fue muy arriesgado. Creo que me vio, admitió ella. Solo un instante, cuando un ayudante me escoltaba afuera. El gesto de Colt se endureció. Cuéntame todo. Ella relató su imprudente aventura y la advertencia de Levy Boone sobre los lazos de Rufus con las autoridades de Helena. Colt la escuchó en silencio, manteniéndola sentada junto a él en la orilla de la cama. ¿He empeorado las cosas?, preguntó abatida. No necesariamente, reflexionó él. Pero sí debemos acelerar. Si Crane sospecha de tu presencia, no perderá tiempo. Lo que supe esta noche confirma tus temores. Está metido en inversiones mineras con dinero que no le pertenece. ¿Te reconoció, no? Para él fui solo otro jugador en la mesa. Andaba más ocupado charlando con Sheriff Cyrus Blevins y con el banquero Hiram McCoy. Con un roce tranquilizador en sus dedos, Colt añadió: Mañana temprano iremos directo con el fiscal federal. No podemos esperar más. El cansancio cayó sobre Josie Bell de golpe, ahora que la tensión cedía. Perdóname por ser tan impulsiva. No te disculpes por preocuparte, le dijo con ternura. Quédate aquí esta noche. Si Rufus empieza a hurgar en los registros del hotel, mejor que no te encuentres sola en tu cuarto. La corrección de las formas sociales importaba poco. Lo que de verdad contaba era la seguridad. Y junto a Colt, Josie Bell volvió a sentirse a salvo. De acuerdo. Aquella noche se acomodaron como en las jornadas de camino, vestidos compartiendo la cama angosta con el cuerpo de Colton Colt Remington, brindando calor y seguridad mientras Josie Bell Carter se acurrucaba contra él. Pese a la ansiedad que aún la atenazaba, el compás de su respiración terminó por arrullarla hasta dormir. El amanecer lo sorprendió con golpes en la puerta. Colt hizo un gesto para que Josie Bell guardara silencio antes de abrir. Telegrama para usted, señor Remington, desde Black Rock, anunció la voz de un muchacho. Era Tommy Lee Dawson. Colt tomó el mensaje, agradeció con una moneda y cerró la puerta. Al desplegar el papel, su rostro se ensombreció. ¿Qué ocurre?,
preguntó Josie Bell alarmada. Mi vecino Zeke Callahan me avisa que un hombre estuvo haciendo preguntas sobre mí sobre si tenía compañía. Te describió con demasiada precisión. Decía ser tu hermano buscando reunirse contigo. A Josie Bell se le heló la sangre. Entonces Rufus Crane ya sospecha, quizás sabe que estoy aquí. Y que estás conmigo. Tenemos que movernos, ya decidió Colt. Reúne tus pruebas. Yo concertaré una cita con el fiscal. Se movieron con rapidez. Ella guardando documentos, él asegurando el encuentro. Para media mañana ya estaban en el despacho del fiscal federal Judge Horace Whitfield, un hombre de mirada astuta y fama de incorruptible. Debo decirlo, señorita Carter, empezó él tras revisar las pruebas. Son acusaciones muy serias contra alguien que aparenta traer inversión y prosperidad a este territorio. ¿Qué espera lograr justicia, señor Whitfield?, replicó Josie Bell firme. Rufus Crane defraudó sistemáticamente a la empresa de mi padre y a varias más. Usó dinero robado para erigir un imperio aquí en Montana. Estos libros demuestran transferencias inexistentes, desvíos a sus cuentas personales. El fiscal alzó un documento y afirma que esta firma fue falsificada, sí. Mi padre ya estaba enfermo en esa fecha y yo lo cuidaba día a día. Sé que nunca firmó ese papel. La voz de Josie Bell tembló con emoción. Mi padre construyó su negocio desde la nada. No fue perfecto, pero era honrado. No puedo permitir que su memoria se manche con fraude y robo. El fiscal giró hacia Colt. ¿Y su papel en esto, señor Remington? Encontré a la señorita Carter casi muerta en la nieve el mes pasado. Cuando supe lo que enfrentaba, me ofrecí a escoltarla hasta Helena. No tengo pleito personal con Crane, pero he visto lo suficiente para creerle. Whitfield tamborileó con los dedos en el escritorio. Lo normal sería enviar este caso a Boston, pero los movimientos de dinero cruzan estados, y ahora Crane actúa aquí. Emitiré una orden para interrogarlo y confiscar sus registros financieros. Pero les advierto, tiene amigos poderosos en esta ciudad. Lo entendemos, afirmó Josie Bell. Pero la verdad debe tener valor incluso en la frontera. La verdad es un lujo que pocos se permiten, señorita Carter, contestó sombrío. Aún así cumpliré con mi deber. Regresen a su hotel. Les enviaré aviso cuando Crane sea detenido. Al salir, Colt le tomó el brazo con cuidado entre el bullicio de la calle. Estuviste magnífica. Tu padre estaría orgulloso. Aún no termina, murmuró ella. Rufus no se rendirá sin luchar. Tampoco nosotros, prometió él. Pasaron la tarde en tensión conversando en voz baja en el cuarto de Colt. Josie Bell le pensaba en 1000 desenlaces ver a Rufus esposado, limpiar el nombre de su padre, recuperar parte del dinero perdido. Pero más que todo soñaba con un futuro junto a Colt, lejos de las sombras de su pasado. ¿En qué piensas?, preguntó él viéndola absorta en la ventana. Ella sonrió suavemente rozando su hombro. En que nunca me sentí tan viva como en estas semanas contigo. Entre el peligro y la incertidumbre, descubrí fuerzas que no sabía que tenía. Siempre fuiste fuerte, replicó Colt entrelazando sus dedos. Solo necesitabas el momento justo para verlo. Y a la persona justa que me lo hiciera creer, añadió ella con ternura. El instante se quebró con un golpe urgente en la puerta. Colt señaló a Josie Bell que se apartara antes de abrir. En el pasillo estaba Savannah Pike agitada. Señor Remington, deben salir ya. Hay hombres abajo preguntando por ustedes. No son de la ley, son privados. Y no tienen buena pinta. Colt agarró su sombrero y su abrigo. Hay otra salida. Las escaleras de servicio al final del pasillo, explicó Savannah, ya guiándolos. Llevan a la cocina. Mi hermano los espera con una carreta atrás. Josie Bell recogió sus documentos en una bolsa apresurada. Y el fiscal debe enterarse. Ya avisé al edificio federal, aseguró Savannah. Mi primo oyó en el Silver Dollar que Crane fue alertado de la investigación. Intenta huir antes de que le caiga la orden. Bajaron por las escaleras estrechas hasta la cocina, donde los sirvientes apenas levantaron la vista. Savannah había preparado todo. Una puerta trasera los condujo al callejón, donde un joven los aguardaba con una carreta cargada de víveres. Este es mi hermano Wade Bonner, dijo Savannah apresuradamente.
Los llevará a la cabaña de nuestro padre en las afueras. No es mucho, pero es seguro. Colt ayudó a Josie Bell a subir mientras el viento helado agitaba la noche. La carreta partió y antes de subir Colton Colt Remington estrechó la mano de Wade Bonner. «Estamos en deuda contigo. Es un riesgo grande para correr por dos desconocidos». El parecido de Wade con su hermana Savannah Pike era evidente aunque su gesto resultaba más duro y desconfiado. «Sarah me dijo que quieren acabar con Rufus Crane. Eso basta. Tipos como él creen que pueden comprarlo todo en este territorio, hasta la ley misma». Ya instalados en la carreta, Josie Bell Carter apretó con gratitud la mano de Savannah. «¿Por qué ayudarnos?» Los ojos de la muchacha brillaron con una determinación inesperada. «Porque mi prometido trabajaba en una de las minas de Crane. Hubo un accidente el año pasado, y él se lavó las manos diciendo que Michael era contratista independiente. Murió sin que su familia recibiera un centavo». Su voz se endureció. «Hombres como ese deben pagar aunque sea aquí en los confines del mundo». La carreta se alejó justo cuando se escuchaban gritos en la entrada del hotel. Colt rodeó con un brazo a Josie Bell, mientras Wade los guiaba por callejones y luego hacia un sendero abrupto que subía a las colinas. «¿Y ahora qué?», preguntó ella firme pese a la tensión. «Ahora confiamos en que Judge Horace Whitfield cumpla su palabra y en mantenernos con vida hasta que llegue la justicia», respondió Colt con dureza. La cabaña de los Bonner era sencilla, una estancia con chimenea de piedra, una mesa rústica y dos camas estrechas. Pero era sólida y estaba oculta entre pinos que ofrecían refugio natural. «Mi padre la usa solo en temporada de caza», explicó Wade descargando provisiones. «Aquí estarán a salvo mientras se calman las aguas en el pueblo. Volveré mañana con noticias». Cuando partió Colt y Josie Bell, quedaron solos con la incertidumbre. La noche cayó y pese al fuego que él avivaba, el frío se filtraba por las rendijas. «Te he arrastrado a un peligro que no era tuyo», susurró ella, mientras compartían un trozo de pan y carne seca. Colt la miró con seriedad. «Se volvió mi pelea desde que te encontré en la nieve. Además, ya me hacía falta un poco de emoción. La vida de ranchero puede ser monótona». Ella sonrió con dulzura. «Dudo que esto sea el tipo de emoción que buscabas. Quizás no. Pero no cambiaría nada de lo que hemos vivido». Su pulgar rozó la muñeca delicada de Josie Bell. «Excepto tu fiebre, eso sí podría haberlo evitado». Ella se recostó en su hombro. Tenía miedo al dejar Boston. Miedo de Rufus, del futuro incierto de no ser lo bastante fuerte. «Aún lo tengo, pero distinto. Porque ya no estoy sola». «No, ya no lo estás», confirmó Colt con una voz cargada de promesa. Josie Bell giró hacia él acariciando su rostro curtido. «Colt, si mañana las cosas salen mal». Él la hizo callar con un dedo sobre sus labios. «No. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Ella le besó la palma y susurró. No era eso lo que quería decir. «Quiero que si mañana todo se tuerce, no me quede el arrepentimiento de lo que no compartimos esta noche». La comprensión iluminó los ojos de Colt, seguida de un titubeo lleno de ternura. «No tienes por qué...» «Lo sé». Ella lo interrumpió con audacia renovada. «Lo deseo, no por miedo ni gratitud, sino porque te amo, Colton Remington. Te amo y la vida es incierta. No quiero desperdiciar ni un instante». Él se transformó con esa confesión. El asombro dio paso al deseo. «Yo también te amo, Josie Bell Carter, más de lo que creí posible». El beso que compartieron fue distinto, profundo, urgente, de una promesa hecha carne. La estrecha cama crujió bajo ellos, mientras se descubrían sin reservas. Colt fue tan tierno como apasionado, y ella respondió con una valentía que habría sorprendido a su antiguo yo. «¿Estás segura?», murmuró él contra su cuello. «Más que de nada en mi vida», respondió atrayéndolo hacia sí. Su unión fue un acto de amor y afirmación. Después, envueltos uno en el otro bajo la luz del fuego, Josie Bell sintió que pese a la incertidumbre, todo estaba en su sitio. «Sin arrepentimientos», susurró Colt. «Solo que desperdiciamos tantas noches en el camino». Rió ella suavemente.
Durmieron a intervalos despertando para asegurarse de la presencia del otro. Al amanecer, Colt avivó la lumbre y vigiló el entorno, su cuerpo erguido contra la luz creciente. Josie Bell lo observó comprendiendo que aquel hombre se había vuelto el centro de su mundo. «¿Qué piensas?», preguntó él, sorprendiéndola con su mirada atenta. «Que jamás imaginé encontrar a alguien como tú al final de mi huida desesperada», confesó. «Solo buscaba justicia, un nuevo comienzo. Nunca pensé en el amor». «Las mejores cosas llegan cuando menos las buscamos», respondió él apartando un mechón de su rostro. El sonido de una carreta interrumpió el momento. Colt tensó los músculos y tomó el rifle mirando por la ventana. «Es Wade», informó aliviado. «Y no viene solo. Lo acompaña un hombre trajeado con aire oficial, Josie Bell». Se vistió a toda prisa, el corazón latiéndole con fuerza. Cuando Colt abrió la puerta, Wade entró primero seguido de nada menos que Judge Horace Whitfield, cansado, pero con el brillo del triunfo en los ojos. «Señorita Carter, señor Remington», saludó con un gesto. «Traigo noticias desde Helena». Rufus, preguntó Josie Bell, conteniendo el aliento. «En custodia», asintió el juez. «Y lo más importante, cooperando». Frente a sus pruebas y a documentos hallados en su hotel, prefirió salvarse a sostener su inocencia. El alivio la recorrió entera. «Ha confesado gran parte», continuó Whitfield, tomando asiento. «Ha implicado a socios en el este a cambio de clemencia. El nombre de tu padre quedará limpio, y aunque el proceso llevará tiempo, hay muchas posibilidades de que recuperes parte del dinero». Colt apoyó su mano en el hombro de Josie Bell, firme y reconfortante. «¿Y los hombres que nos seguían en el hotel?», preguntó él. «Investigadores privados contratados por Crane. Ya fueron detenidos. Seguramente no enfrentarán cargos, solo cumplían órdenes». «Entonces se acabó», murmuró Josie Bell, temerosa de creerlo. «El peligro inmediato sí», respondió Whitfield con seriedad. «Pero deberás permanecer en Helena un tiempo más». «Al menos unas semanas», advirtió Judge Horace Whitfield con tono solemne, «mientras completamos declaraciones y testimonios formales. Tal vez más adelante se requiera que viaje a Boston para declarar, aunque intentaré que la mayor parte se resuelva con su testimonio por escrito». Josie Bell Carter asintió comprendiendo la necesidad legal. «Haré lo que sea necesario, señor Whitfield, para que se haga justicia». El juez se puso en pie, acomodándose el abrigo. «Mientras tanto, pueden volver a la ciudad con seguridad. He dispuesto habitaciones para ustedes en el Grand Hotel, irónicamente en la suite que dejó vacía Rufus Crane tras su arresto». Una leve sonrisa curvó sus labios. «Me pareció una justicia poética». Cuando Whitfield y Wade Bonner se marcharon prometiendo regresar en unas horas para escoltarlos a Helena, Colton, Colt, Remington y Josie Bell, permanecieron en el centro de la cabaña asimilando la nueva realidad. «Aún no me parece real», confesó ella en voz baja. «Después de tantos meses huyendo mirando siempre por encima del hombro». Colt la estrechó contra su pecho firme como una roca. «Es real, Josie Bell. Lo lograste, le plantaste cara y venciste». «Lo hicimos», lo corrigió ella apoyándose en su fuerza. «No habría podido sin ti». Se quedaron así varios minutos abrazados hasta que Colt se apartó, apenas su expresión ahora más seria. «Esto cambia todo. Ahora podrías volver a tu mundo. La sociedad de Boston te abriría las puertas de nuevo». Un frío recorrió la espalda de Josie Bell. «¿Eso crees que deseo? ¿Regresar a esa vida sofocante?» Él encogió los hombros tenso. «No te culparía si lo hicieras. Lo que yo puedo darte es sencillo, nada comparado». Colton Remington, lo interrumpió ella con firmeza, sosteniéndole el rostro entre las manos. «No quiero volver a Boston. Ese mundo me asfixió mucho antes de la traición de Rufus. El único futuro que deseo es a tu lado, sea en una cabaña, en un rancho o bajo las estrellas». La vulnerabilidad en los ojos de Colt se transformó poco a poco en esperanza. «La vida aquí es dura, Josie Bell. Los inviernos son crueles. Y aún así lo elegiría 1000 veces si es contigo», respondió ella sin titubeo. «Te amo. Quiero casarme contigo. Aprender del rancho, fundar la escuela de la que te hablé.
y un día tener hijos que sepan leer y montar caballos como su padre. Una sonrisa inmensa iluminó el rostro de Colt. Entonces, señorita Carter, lo correcto será hacerla mi esposa cuanto antes. Eso fue una propuesta, señor Remington, bromeó ella con el corazón a punto de estallar. Colt se arrodilló aún tomado de sus manos. Josie Bell Carter, me harías el honor de ser mi esposa. Prometo amarte, protegerte y estar a tu lado hasta mi último aliento. Las lágrimas llenaron los ojos de ella. Sí, Colt, sí, con todo mi corazón. El beso con que sellaron su promesa fue el inicio de algo mucho mayor de lo que jamás soñaron. 6 meses después, en una mañana perfecta de junio, Josie Bell se asomaba a la puerta de la cabaña ampliada del rancho, mirando cómo su esposo trabajaba con los becerros. El lugar había cambiado a un granero nuevo, una cocina más amplia, y en construcción un pequeño colegio que serviría a sus futuros hijos y a los de rancheros vecinos. El juicio contra Rufus había concluido limpiando el nombre de su padre y devolviéndole parte de la herencia. Con esos fondos invirtió en el rancho y guardó el resto para la escuela y su seguridad. Colt levantó la vista como siempre, consciente de su presencia, y su sonrisa aún le robaba el aliento. Dejó las herramientas y cruzó hasta ella dándole un beso. «Buenos días, señora Remington. Te levantaste temprano». Ella se apoyó en su abrazo radiante. «Tenía noticias que no podía esperar para contarte». Él la miró curioso. Noticias desde el Énano, de mucho más cerca de casa. Guiándole la mano hacia su vientre a un plano, murmuró con emoción. «Doc Gideon Holloway me lo confirmó ayer. Tendremos un hijo para Navidad». Colt no dijo nada. Simplemente la alzó en un abrazo lleno de alegría, lágrimas brillando en sus ojos. «Un hijo». «Nuestro hijo», susurró, protegiendo con la palma el lugar donde crecía la nueva vida. Josie Bell también lloraba sonriendo. «Quizá 2 varones y una niña». Colt rió fuerte, sonoramente. «Ya planeando nuestra familia». «Me gusta estar preparada», respondió con fingida seriedad, aunque su sonrisa la delataba. Juntos de pie en el umbral de su hogar, miraron la tierra que los unió contra todo pronóstico. Josie Bell pensó en la mujer febril y desesperada que había caído en la nieve meses atrás, y cómo ese mismo destino la había conducido a este amor. «¿En qué piensas?», preguntó Colt. «En que a veces los peores momentos nos llevan a lo mejor de la vida», contestó ella con honestidad. «Si no hubiera sido por esa tormenta, igual habría encontrado la forma de quedarme a tu lado», dijo él con una sonrisa. Josie Bell apoyó la cabeza en su hombro, agradecida al cielo por aquel destino inesperado. Y mientras el sol ascendía sobre Montana, supo con certeza que estaba justo donde debía estar.